En esta oportunidad damos gracias a Dios porque siempre nos da ese privilegio de llegar a su hogar y poder compartir un pensamiento bíblico que nos puede ayudar a comprender el amor de Dios hacia nuestras vidas, que nos llegue a tocar el corazón para que podamos de alguna manera responder a ese amor que Dios nos ha dado y nos brinda continuamente a nuestras vidas. En esta oportunidad quiero que vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 18 y en el versículo 10. La palabra de Dios dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando en este salmo que el justo, aquel que confía en Dios, sabe hacia dónde él corre en el tiempo de la aflicción. Este proverbio en el versículo 18 y versículo 10 dice: a él correrá el justo, a Dios correrá el justo. Y en esta oportunidad es un tiempo en el cual podemos reflexionar sobre este proverbio, hacia dónde nosotros corremos en el tiempo de la aflicción. Porque sin duda la aflicción llega aún cuando nosotros menos lo esperamos. Momentos en el cual pasamos por valles, por desiertos, por pruebas, por dificultades. Y es ahí en donde la fe de cada uno de nosotros es probada, hacia donde nosotros estamos corriendo. Y este Proverbios aquí dice: a él correrá el justo y levantado será. Esta es una promesa, pero se dan cuenta ustedes que es un camino de doble vía. Si nosotros queremos ser levantados en medio de nuestros desiertos, debemos de correr hacia Él. Más adelante en el versículo 1 hay una referencia del autor que dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Hay momentos y hay circunstancias en donde el dinero no es la respuesta. Hay circunstancias en las cuales solamente la respuesta viene de Dios para nuestras vidas. Y prueba de esto es algo interesante que está ahí en el Salmo 121. Aquí en el Salmo 121 es un salmo gradual que el rey David escribió. Y aquí, para cuando este salmo fue escrito por David, David ya era rey de Israel. David tenía muchas riquezas, David tenía un gran ejército, tenía caballos, David tenía un imperio, tenía un reino muy grande, muy extenso. Sin embargo, David, aquí en este salmo, está pasando por un momento muy difícil sobre su vida. Se encuentra en el desierto de Parán. Se encuentra huyendo de Absalón, su hijo, quien se había levantado contra su vida. Acababa de fallecer Samuel, el profeta, quien era su amigo y quien era su consejero, quien era su vidente, su profeta. En estos momentos en la vida de David son esos momentos en donde nos encontramos al parecer solos. Ahí en ese desierto, desesperados, angustiados, porque ha llegado la aflicción, ha llegado la prueba. Y sentimos que no tenemos a nadie a nuestro lado para que nos apoye, para que nos dé una palabra de aliento. Y en ese contexto David escribe este Salmo 121 y él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. David en estos momentos no está confiando en sus caballos, no está confiando en sus riquezas, no está confiando en su poderío. Él sabía que todas esas cosas materiales en este momento de su vida no le dan una respuesta a lo que él está sintiendo, a lo que él está viviendo. Y él pregunta, y creo que es la pregunta que todos debemos hacernos cuando pasamos por nuestros valles y por nuestros desiertos, por las pruebas, por las aflicciones. Quizás un momento difícil en medio de la familia, momento difícil en medio de nuestra vida personal, momento difícil en medio de nuestras diferentes crisis. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque algo estoy seguro, que nuestro socorro de parte de Dios estará siempre disponible. Nosotros debemos de buscar ese socorro. Como decía Proverbios, a él correrá el justo y levantado será. David en este momento está corriendo hacia Dios, como lo dice aquí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro. Pero debemos de buscarlo, debemos de llegar ante su presencia, arrodillarnos, empezar a orar, dedicar un tiempo en nuestro cuarto, en nuestra sala, quizás sea para muchos en el dormitorio, otros en la terraza, otros al campo, como David lo hace aquí, ahí al aire libre. David exclama y extiende su voz, diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él empieza a proclamar unas promesas que vienen de ese socorro. En el versículo 3 en adelante, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquellos que han tomado a Dios como su socorro en tiempos de aflicción, ellos, dice este salmo, serán guardados y protegidos. Y nosotros debemos de tener esa confianza en Dios, que su socorro viene a nuestra vida. Muchas veces nosotros corremos inmediatamente al banco a solicitar créditos. ¿Por qué no esperamos mejor a que el socorro y la provisión de Dios pueda llegar a nuestra vida? Muchas veces corremos angustiosamente hacia fuentes equivocadas, cuando nuestro socorro viene de Jehová, que hizo, dice la Biblia, los cielos y la tierra. ¿Hacia dónde estamos corriendo nosotros en tiempos de aflicción? En Ruth capítulo 1 y versículo 1 hay una historia de un hombre y su familia que atravesaron por momentos difíciles de escasez y de hambre. Pero pareciera ser que para este hombre su socorro no era Dios, sino que él empezó a correr hacia sus propias fuentes, hacia sus propios
métodos de protección. Y dice ahí en Ruth capítulo 1 y versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Había una necesidad en la tierra de Judá. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces aquí, en este hombre, la tierra había hambre en Judá, una de las tribus de Dios. En la tierra prometida había hambre, pero no era el tiempo para que Elimelec tomara a su familia, a sus hijos y saliera hacia Moab, una ciudad de la cual Dios había puesto en maldición. Moab no era una ciudad escogida por Dios, a diferencia de Judá. Y se puede ver el cambio aquí. Dios quería tenerlos a ellos en Judá, aunque estaban pasando por un periodo de escasez. Pero es ahí en donde estos hombres y estas mujeres y esta familia hubieran clamado y de haber dicho: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de Moab, mi socorro viene de Jehová. Y la historia sigue diciendo que estos hombres salieron, pero en el versículo 6, 10 años después, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Nunca debieron haber salido de Judá, porque Jehová envió socorro, Jehová envió provisión, Jehová envió bendición sobre la vida de Judá. Jehová había visitado a su pueblo. Pero estos personajes aquí salieron hacia un lugar en donde Dios no los quería tener. La historia tristemente nos narra de que Elimelec, el padre de familia, y sus 2 hijos murieron de una enfermedad en estos campos, en estos territorios en donde la presencia de Dios no estaba. Y la mujer regresa luego sola con una de sus nueras. Pero la historia aquí nos revela que el Señor visitó con pan aquella ciudad que en un principio estaba pasando por escaseces. Es un tiempo en el cual nosotros debemos de recordar y de meditar que el socorro de nuestro Dios siempre estará presente en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. De ahí vendrá nuestro socorro de Dios. Por eso ahí en el Salmo 90 y capítulo 1 al 2, el salmista sigue dándonos una promesa preciosa para nuestras vidas, la cual nosotros debemos de creer. Salmo capítulo 90 y versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, una promesa: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Este es un salmo que debemos de recordar siempre cuando atravesamos por diferentes aflicciones. Quizás en este momento tú y tu familia están pasando por diferentes aflicciones, por un valle, por una prueba. Pero debemos de confiar, creer que nuestro socorro viene de Dios, nuestro auxilio va a venir de Dios, la respuesta va a venir de parte de Dios. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación, dice este salmo, que era una oración
de Moisés. Aquel hombre que había pasado por diferentes valles, desiertos y diferentes dificultades, diferentes pruebas, él canta este salmo. Fíjense, un salmo de siglos de siglos, que ha estado siempre en el corazón de los hombres de Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. El Señor nunca nos ha abandonado. Y podemos recordar desde nuestra niñez cómo Dios nos ha traído, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha ido bendiciendo. Y no es posible que ahora que usted, que ha llegado a una edad y que ahora está pasando quizás por pruebas diferentes, se olvide de esa promesa, se olvide de esa protección que usted ha experimentado en generaciones pasadas. El Señor ha sido fiel y Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor ha sido fiel y Él ha escuchado y Él escuchará nuestra oración y nuestra súplica, nuestro clamor, para darnos la protección que nosotros necesitamos cuando estamos atravesando por estas pruebas. Por eso el proverbista decía: a él correrá el justo y levantado será. Seremos levantados mediante ese poder que Dios envía a nuestra vida cuando nosotros disponemos nuestro corazón al acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Como dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 4, es una invitación que el Espíritu Santo nos hace ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 14. La palabra de Dios dice, desde el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una invitación que nos hace el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor con un corazón lleno de confianza de que el Señor tendrá la mejor respuesta para nuestra vida, que Él tendrá la mejor dirección que nosotros necesitemos para poder salir de en medio de una crisis en victoria. Con la gracia de Dios, ¿cuántos cristianos hoy en día desesperados teniendo una respuesta inmediata conforme a la gracia de Dios? Si nosotros nos acercamos, si nosotros confiamos, si nosotros le creemos a Dios, veremos que a través de ese acercamiento que nosotros podamos tener, nos han enseñado de diferentes formas cómo podemos acercarnos a Dios. Nos podemos acercar a Dios en oración. Orando podemos acercarnos a Dios. A través de la alabanza y de la adoración podemos acercarnos a Dios. A través de la meditación de la palabra de Dios podemos acercarnos a Él, al trono de su gracia, para alcanzar esa misericordia en nuestra vida. Hay un ejemplo que me gusta mucho, ahí es en el libro de Daniel
porque este es un hombre que, al igual que David, confiaban grandemente que su socorro venía de Dios. No venía de otro lado, sino que venía de parte de Dios. La historia cuenta acerca de Daniel, que había sido firmado un edicto para que estos hombres que adoraban al Dios verdadero pudieran ser lanzados en el horno, en el foso de los leones. Estaba preparado el foso de los leones para estos hombres que adoraban al Dios verdadero, porque no va a ser fácil, déjeme decirlo, cuando uno decide servir a Dios. Cuando uno decide servir a Dios, se levantan críticas, se levantan calumnias, se levantan bromas, se levantan humillaciones. Cuando usted decide servir a Dios, igual que Daniel se decide servir a su Dios y empieza a levantarse una persecución en contra de su vida. Personas, quizás hasta empleos, han perdido cuando se han decidido dedicar su vida al Señor. Y eso no ha sido nada nuevo. Aquí está sucediendo con Daniel. Deja ver la historia aquí en Daniel capítulo 2. Y dice, hablando de Daniel, y sobre versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era superior a ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Este rey tenía una confianza sobre Daniel y lo puso sobre todos estos hombres. Tenía una confianza Daniel con este rey. Pero más adelante dice la Biblia que este rey firmó un edicto para que todo aquel que invocara a un Dios diferente fuera echado en el foso de los leones. Daniel le llegó ese edicto a sus manos. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Qué creen ustedes que hizo Daniel? Ahí nos recordamos de dónde vendrá mi socorro. ¿De dónde? Daniel llevaba en su corazón esta súplica. Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya sé, mi socorro va a venir del rey. Yo soy su amigo. Yo soy su superior que está sobre los demás. Voy a ir a correr a él y implorarle misericordia para que ese edicto no me afecte a mí. No. Daniel sabía que su socorro venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso ahí en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel sabía que su socorro no venía de los hombres, no venía de ese rey, aunque eran y tenían una muy buena relación. Pero Daniel sabía que su socorro, su protección, venía del Dios de Israel. Por eso él fue y se arrodilló y empezó a orar y empezó a clamar y empezó a confiar en su Dios. A él correrá el justo, dice la Biblia, y levantado será. Y Daniel en este versículo, en este capítulo, fue levantado. Porque dice la Biblia al final del versículo 6, que el rey había exaltado al Dios de Israel. De Daniel en el versículo 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los
leones. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Oh hermanos, a Él correrá el justo y levantado será. Daniel no corrió ante el rey, Daniel corrió hacia su Dios, se arrodillaba, clamaba a su Dios. A Él correrá el justo y levantado será. Daniel y el Dios de Daniel fueron levantados en esta historia, en medio de la crisis, en medio de la persecución. ¿A quién corremos nosotros? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Esto, hermanos, nos da también una historia más para terminar, y es la historia de Esther en el capítulo 4 y versículo 14. El pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba pasando por unos momentos en los cuales querían ser destruidos, y en ese momento Esther empezó a clamar por su Dios. Y dice en Esther capítulo 4 y versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, le dice Mardoqueo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Fíjense qué hombre. Si tú callas, reina Esther, y no hablas ante el rey de que los judíos estamos en un gran peligro, el pueblo de Dios, respiro y alivio de parte de Jehová va a venir de alguna parte. Y para tu vida en esta hora te digo, respiro y liberación vendrán de parte de Jehová de alguna parte. Vendrán sin duda. Y sigue leyendo la palabra de Dios. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, tú has llegado a esa posición ante el rey para que puedas interceder por los judíos. Y Esther reflexiona y da esta respuesta y dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther sabía perfectamente que era la esposa del rey y que tenía gracia ante el rey, pero ella dio una orden: ayunen, ayunen, reúne a todo el pueblo y ayunen por mí. Yo y mis doncellas también ayunaremos. ¿Por qué? Porque Esther sabía que solamente la intervención de Dios iba a darle gracia a ella para interceder por los judíos. Esther sabía lo que el salmista dice: mi socorro viene de Jehová. Yo no voy a confiar en la gracia que he encontrado en el rey. Quiero confiar en Dios. Por eso quiero que ayunen y me respalden espiritualmente. Porque el ayuno tiene un respaldo espiritual delante de Dios cuando nosotros estamos atravesando por momentos serios. Este era un momento serio en la historia del pueblo de los judíos. Estaban en un gran peligro. Estaban a punto de ser exterminados. Y Esther estaba en un lugar clave.
puesto por Dios a la par de ese rey que podía salvarlos. Pero ella dice: ayunemos todos juntos para que este momento sea el momento en el cual Dios pueda exaltarnos. Y efectivamente oraron, ayunaron, y la gracia de Dios fue sobre la vida de Esther. Y la historia deja ver que nuevamente Dios exaltó a aquellos que aprendieron a exaltar a Dios en medio de las aflicciones. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esther aprendió que su socorro venía de su Dios a través del ayuno. Daniel aprendió que su socorro viene de su Dios a través de orar y humillarse delante de su Dios. David aprendió que su socorro viene de su Dios al entregar su vida a Él. Y que nosotros en esta oportunidad, hermanos, también aprendamos a que nuestro socorro viene de nuestro Dios. A Él correrá el justo y levantado será. Dios quiere levantarnos, hermanos, en medio de nuestras pruebas, pero confiemos, como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro y su misericordia. Qué bueno es confiar en Dios. Qué bueno, y Dios nos está dando esa oportunidad, que confiemos en Dios, que confiemos en Él. Él está presto para atender nuestro clamor y nuestra súplica. Que Dios te bendiga y que a través de esta palabra aprendamos a confiar plenamente en Dios. Vidas, tu cuidado da.
¿Desea una educación de alto nivel académico para sus hijos sin viajar a la ciudad? Sin importar la distancia o lugar donde se encuentre, el Colegio Hebrón trae hasta la comodidad de su hogar un pensum completo de estudios aprobado por el Ministerio de Educación. Enseña a tus hijos de manera segura, educándolos en casa, con el único programa de preprimaria bachillerato en español, utilizado por muchas personas alrededor del mundo. Comunícate al teléfono 2268-2909 o visítanos en www.colegiohebron.com.